como las clarisas, me han ayudado muchísimo a armar sobre todo el PowerPoint, bueno, y las fuentes, ¿no?, que me han ido dando. Y muy especialmente Asunción, que durante 30 años ha sido mi directora de tesis, mi maestra con mayúscula, que ha leído todo lo que escribo, y que somos muy amigas. Actualmente compartimos una hermosa amistad. Bueno, ahora sí, ya tengo todo conectado. Comienzo. Entonces, estoy transitando la tercera etapa de una investigación que comencé hace casi 3 décadas en torno a un amplio sector de las mujeres que consagraron su vida a Dios en Buenos Aires, monjas y beatas, desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del XX. Me interesó conocer y comprender de qué modo ellas participaron en la construcción social, cuáles fueron sus objetivos individuales y comunitarios, las prácticas cotidianas que desplegaron, qué espacios se propusieron y lograron construir, a qué estrategias apelaron para defender sus ámbitos de realización y qué redes fueron capaces de tejer dentro de su orden de pertenencia y con la sociedad de la que formaban parte. Ya en 1640 encontramos las primeras beatas en la ciudad de Buenos Aires, pero recién a mediados del siglo XVIII se fundan los 2 únicos monasterios de clausura con que contó la ciudad durante el periodo colonial. Santa Catalina de Sena, de monjas dominicas, calzadas, pertenecientes al grupo de los conventos grandes, fundada en 1745 por monjas provenientes del monasterio de dominicas de Córdoba del Tucumán, y el convento o monasterio de Nuestra Señora del Pilar, de monjas capuchinas, descalzas, fundado 5 años más tarde, en 1749, por monjas de la misma orden provenientes de Santiago de Chile. Las religiosas de ambos monasterios han dejado la ciudad capital para mudarse a la provincia de Buenos Aires. Desde 1976, las dominicas se encuentran en San Justo y el antiguo monasterio es ahora un centro de espiritualidad. En 1982, las descendientes de las capuchinas, ahora clarisas, se instalan en Moreno. El primitivo monasterio fue demolido, quedando en pie tan solo el coro y el templo. Las prácticas religiosas y sociales de estas monjas y beatas y sus respectivos espacios fueron el tema de mi tesis doctoral, que defendí en la Universidad de Buenos Aires en 2007, y de 2 libros, Mujeres consagradas en el Buenos Aires colonial, que publiqué en 2010, y La expulsión no fue ausencia, María Antonia de San José, beata de la Compañía de Jesús, biografía y legado, publicado en el 2015 con una reimpresión 2 años más tarde. Trabajé con fuentes del archivo de cada uno de los monasterios, del Archivo General de Buenos Aires, del Archivo de Indias, el de la Casa de Ejercicios de Buenos Aires y el Archivio di Stato di Roma, entre otros. Una serie de documentos que me permitieron reconstruir y reflexionar en torno a la familia de origen de las monjas y las beatas, los procesos de fundación de cada espacio y la vida cotidiana en la clausura y en los beaterios. Una vida que es a la vez una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, un ideal a alcanzar y espejo de la realidad en la que estas instituciones están insertas. Una serie de cuestiones que han quedado reflejadas en la escritura de las monjas porteñas y de la beata María Antonia de San José. La investigación en torno a la escritura conventual, el tema que hoy nos convoca, un subgénero muy presente en la historiografía de las mujeres religiosas en la actualidad, se inició a mediados de 1980. Durante décadas, los escritos de las monjas y las beatas se excluyeron del canon literario con la excusa de que se trataba de textos de religión. Hoy en día, el protagonismo de los estudios culturales ha ayudado a su legitimación y sus escritos son buscados con ahínco en los archivos de los monasterios y en bibliotecas. Consciente de que el trabajo del historiador es una tarea colectiva, mi investigación se inscribe en una red historiográfica que cubre América y Europa, una red de la que formo parte a partir de un sinnúmero de lecturas compartidas,
participación en congresos y coloquios, y de diálogos epistolares y virtuales. Entre ellos destaco los encuentros y publicaciones organizados por Cynthia Folker en torno a la Orden Dominicana, por Asunción Labrin y Rosalba Loreto López sobre las monjas y las beatas en Hispanoamérica, y por Pierre-Antoine Fabre y Silvia Mostacchio en torno a la relación entre las mujeres y la Compañía de Jesús en Europa y las Américas. Desde hace unos años me dedico a recuperar para la historia y la literatura la escritura de las monjas porteñas desde la fundación de los dos monasterios a mediados del siglo XVIII hasta 1920. Al relevar las fuentes que albergan sus respectivos archivos, surgieron interrogantes, la necesidad de dar respuesta a un sinfín de cuestiones, de contextualizar, de indagar otros horizontes. En consecuencia, llevé a cabo una investigación sobre la escritura producida por 15 mujeres en religión durante el periodo colonial en Hispanoamérica meridional, desde Santa Fe de Bogotá a Buenos Aires, durante los siglos XVII a principios del XIX, un marco de referencia para mi investigación en torno a la escritura conventual en Buenos Aires. Una escritura que en cada monasterio adquiere rasgos diferentes y que por lo tanto me obligó a acercarme a las fuentes a partir de una perspectiva distinta. El acto de escribir de las dominicas de Buenos Aires forma parte de una fuerte tradición desarrollada tanto en Europa como en Latinoamérica, pero a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, ellas no han dejado ni autobiografías, ni voluminosas biografías, ni cuentas de conciencia, ni profundos tratados espirituales. Escribieron fundamentalmente cartas que daban respuesta a necesidades cotidianas. En consecuencia, opté por analizar 3 testimonios excepcionales, escritos entre mediados del siglo XVIII y principios del XX. 3 momentos en los que, ante la insoslayable necesidad de hablar de sí, las monjas toman la palabra y se expresan mediante la escritura. ¿Por qué escriben? Escribir, afirma la filósofa española María Zambrano, es una reacción siempre urgente, apremiante, un apremio que llega de afuera, una trampa en que las circunstancias pretenden cazarnos y la palabra nos libera de ella. Las palabras irán a defendernos ante la totalidad de los momentos, ante la totalidad de las circunstancias, ante la vida íntegra. Al escribir se halla liberación y perdurabilidad. Lo que no puede decirse es lo que se tiene que escribir. Se escribe, además, para que alguien se entere de algo. Partiendo de estas premisas, intenté comprender las distintas situaciones de enunciación y los impulsos que dan, y los motivos que dan impulso a la escritura de las dominicas porteñas. La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, la invasión de las tropas inglesas al templo y al claustro conventual en 1807, y la llegada del materialismo positivista y del proceso de secularización al ámbito rioplatense a mediados del siglo XIX. 3 coyunturas en las que las monjas toman la palabra y escriben. Se expresan sucesivamente a través de cartas al rey, un memorial para las futuras generaciones de la comunidad y una serie de poemas, muchos de ellos de tono interpelante. En primer lugar, abordamos la carta, un espacio para hablar de sí. El 11 de noviembre de 1768, Sor Josefa de la Purificación, ante la necesidad de comunicar la apremiante situación que atraviesa su comunidad y de aliviar su conciencia, toma la palabra, recurre al género epistolar y escribe directamente al rey. Lo hace en su nombre y en el 16 religiosas más. Comienza exponiendo el motivo de su carta, la grave situación en que se hallan nuestras almas por faltarle el pasto espiritual, no tener quien se lo suministre en el sacramento de la penitencia y no poder desahogarse. En un segundo paso, describe la situación de enunciación. Desde la fundación del monasterio en 1745, los confesores y directores fueron siempre los jesuitas, solo ellos, hasta su expulsión, quienes les impusieron sus máximas y doctrinas llenas de amor propio y falta de caridad.
y desde entonces lo son los clérigos, sus discípulos, hombres sin experiencia en cosas de religión, algunos tan mozos que tienen apenas 30 años. Y pasa la súplica. Ruega al rey las provea de religiosos dominicos y franciscanos para que ellos, como religiosos, nos dirijan para la mayor observancia de nuestros votos, reglas y constituciones, pues no es vida la que pasamos, sino infierno dentro de estas 4 paredes. También piden confesores extraordinarios y una visita del obispo. Y añaden una condición: hacer todo con sigilo, sin que se entienda que nosotras lo hemos pretendido. Ruegan al rey no dilate el consuelo, ya que no podemos con tanta carga y sin Cireneo que nos ayude. ¿Por qué tanta urgencia? Sor Juana de la Purificación y sus compañeras son conscientes de que necesitan espacios para hablar, para desahogar su alma, para ser iluminadas en muchas cosas que ignoran. Apremiadas por circunstancias sociopolíticas que pudieron atraparlas, reaccionaron escribiendo, exploraron su interioridad, su condición de religiosas, y la palabra las liberó. Intentaron defenderse. Las cartas atravesaron el muro y el Atlántico propia. Carlos III envió las epístolas al Consejo de Indias. Desde allí, con todo secreto, respondiendo al pedido de las monjas, se ordenó al obispo de Buenos Aires que se enviaran confesores extraordinarios al monasterio. La visita de un prelado se demoró 4 décadas, y el deseo de las monjas de contar con confesores y directores espirituales dominicos y franciscanos de su elección no se concretó. Hoy, estas cartas, escritas ante una realidad apremiante, adquieren valor como testimonio del pasado. Nos permiten acceder a la complejidad de la vida en la clausura, a la mirada que estas mujeres tuvieron sobre sí mismas y conocer los deseos de las dominicas de Buenos Aires de recorrer un camino de exploración en la vida espiritual acompañadas por los religiosos de las órdenes mendicantes. El segundo escrito que he considerado es el testimonio, un espacio para la memoria. 40 años más tarde, el 21 de junio de 1807, la Madre Teresa de la Santísima Trinidad, priora del monasterio de Santa Catalina de Siena, toma la pluma y escribe. Era imposible no hacerlo. Escribe como narradora implicada en los hechos. Decide comunicar su experiencia a sus queridas hermanas que le sucedan, dejar un testimonio del acontecimiento extraordinario que acaba de ocurrir en su huerto cerrado. Las madres de consejo y la secretaria validan con su firma el documento. El 5 de junio, los enemigos ingleses, como parte del segundo ataque al que están sometiendo a la ciudad, se apoderaron del templo y del monasterio de su comunidad. Concluidas las horas de prima, relata la Madre Teresa, y estando en el coro, las monjas percibieron una desmedida vocería y un incesante tiroteo de cañones y fusiles. En ese mismo momento, las balas alcanzaron bóvedas y ventanas. El enemigo había entrado a la clausura. Las monjas se refugiaron en los confesonarios y luego en el ambiente inmediato al torno principal. Pero ellos llegaron hasta ese lugar, profiriendo gritos y amenazándolas con sus fusiles, entraron a todas las celdas y a los claustros, a saquear y destrozar, y profanaron el templo. Tenés que pasar ahora sí. Al cabo de 3 días, el 7 de julio, relata la madre, Dios quiso dejarse ver en toda la ciudad y se logró una singular victoria sobre el ejército enemigo. A modo de conclusión, explica que la presente declaración la han redactado en obsequio de la verdad y piden subsista este papel archivado en este monasterio para perpetua memoria de nuestras hermanas. ¿Qué objetivos se propuso la Madre Teresa de la Trinidad al escribir dicho testimonio? El yo que toma la palabra en este texto quiere exhibir el valor de su experiencia, reivindicar su papel como testigo. Yo estuve allí. Hace del acontecimiento vivido una oportunidad para reflexionar sobre su experiencia personal y la de la comunidad que preside. Con ese fin, construye un relato liberador, redentor, en el que si bien el acontecimiento tiene un lugar destacado, prevalece lo subjetivo.
Me interesó ver qué interpretación de la experiencia vivida construye la priora. Entiende que la causa del furioso ataque enemigo son sus infidelidades y tibieza, un tema recurrente en los escritos conventuales, y la justificación, la razón de la agresión, el designio de Dios para encarrilarlas a lo recto. Organiza su testimonio a partir de un principio general, la total aceptación de la voluntad divina. Apela a los sentimientos y si bien aborda la narración desde la cotidianidad y la espiritualidad, dos perspectivas que se entrelazan y se complementan, el eje vertebrador de su relato es la espiritualidad. La muerte, que por momentos presienten inmediata, es el núcleo desde donde se disparan una serie de reflexiones. Aceptan la muerte por la fe, el sufrimiento que están padeciendo como expiación de los pecados cometidos por el pueblo de su ciudad invadida. Morir para que otros, los habitantes de Buenos Aires, se salven de la muerte. Se ven a sí mismas cumpliendo una función a la vez intercesora y expiatoria. Consciente de que forman parte de una comunidad que trasciende la vida terrena, la autora del testimonio pone fin al mismo con una súplica y a sus hermanas que la sucedan. Que no olviden de agradecer a Dios los beneficios recibidos y pidan por el descanso y alivio de sus almas. Y por último, una orden, que subsista este papel archivado en este monasterio para perpetua memoria. Una orden que las dominicas han sabido cumplir, una actitud que permite hoy compartir momentos muy íntimos, vividos con intensidad, que dan pie para comprobar una vez más que en estos escritos de la clausura, el espacio de la singularidad se encuentra con el arquetipo religioso, que la imitatio y la subjetividad están obligadas a dialogar. El tercer testimonio que analizo es la poesía, un espacio para desplegar la intimidad. Después de años de investigar en torno a las prácticas de las monjas dominicas, un día, Sor María de la Cruz, en ese momento a cargo del archivo, me recibió con una enorme sorpresa, una serie de folios en los que se habían transcrito decenas de poemas. A mediados del siglo XIX, una monja dominica, cuyo nombre se desconoce, produce un gesto ya establecido en los monasterios de Europa y de Hispanoamérica. Escribe un poema del que tomo 4 estrofas. Eres virgen prudente, tienes la mejor parte, supiste conquistarte de un rey la voluntad, y ya que desposada con él te contemplamos, todas felicitamos tu augusta dignidad. Si fuiste muy discreta y aunque el mundo te llame desamorada infame, como os quiera llamar, nosotras que sabemos valorar tu fortuna, vemos que no hay ninguna que la pueda igualar. Es uno de los primeros de un corpus de 30 poemas escritos entre 1858 y 1913, que se conservan en folios sueltos, sin numerar, escritos o copiados con una misma o muy similar caligrafía. ¿Qué está ocurriendo para que las dominicas de Buenos Aires tomen la palabra y elijan la poesía para hablar de sí, del sentido de ser monja de clausura en pleno siglo XIX? Los primeros poemas de la serie se escriben en medio de una sociedad que busca reconfigurarse después de décadas de enfrentamientos, de revoluciones y de profundas reformas que obligaron a este grupo de mujeres a reinventar su vida en la clausura. Un momento en que la vida religiosa es no solo cuestionada, sino atacada abiertamente por un sector de la sociedad. Un ataque que ha quedado reflejado en distintos sermones de toma de velo y profesión, en la prensa y en el teatro de la época. Conocemos el nombre de tan solo 4 de las autoras, 2 provenientes de Montevideo, Sor Cayetana del Santísimo Sacramento Albini Villas, considerada la poetisa del monasterio, y Sor María Cecilia Martínez de Calderón, y 2 de Córdoba, Sor Mercedes de Santo Domingo Olmos y Sor María del Rosario Correa. Como consecuencia de una opción deliberada por el anonimato, la mayor parte de las monjas, de los poemas, no lleva el nombre de la religiosa que lo compuso. Me pregunté qué deseos y necesidades ponen en marcha la escritura de estos versos. ¿Qué es lo que ellas necesitan revelar?
La lectura de este corpus me permitió inferir una serie muy amplia de motivos: hablar de sí, reconocerse como esposas de Jesucristo, explicarse y unirse más a Dios, crear belleza y conmover, liberarse de sus ansiedades, establecer un vínculo de mutuo afecto entre las religiosas, conservar la memoria de su monasterio y la identidad de su orden, y mostrar que el humor y la fiesta tienen cabida en el huerto cerrado, fundamentalmente expresarse creando. Estamos ante una escritura de mujeres para mujeres, poemas de una estructura muy simple, escritos para ser leídos en la intimidad de la clausura. Nunca sospecharon que hoy íbamos a estar leyendo estos poemas. Una lectura en voz alta, un recitado y probablemente un canto que invitaba al intercambio y fomentaba la sociabilidad, destinados a una audiencia relativamente homogénea, capaz de entender las metáforas y las alegorías a las que recurren los autores. El convento como puerto seguro, los votos que a modo de anclas las mantendrán a salvo, la llaga del costado de Cristo como lugar de refugio y de encuentro, la unión del alma con el amado a través de un desposorio espiritual. Eligen una temática variada que hoy nos permite acceder al universo de este grupo de monjas a través de sus propias palabras. Si bien no estamos ante temas originales, pues se escriben a partir de modelos preexistentes, comprobamos que recurren también a su experiencia. Para el análisis, sigo la tradicional clasificación propuesta para la poesía de religiosas: poemas de devoción y poemas de circunstancias y conmemorativos. Una división relativamente flexible, ya que en ocasiones las fronteras entre ambos grupos se diluyen. Sobre el total de los 30 textos, 15 son poemas de devoción, escritos en tono afectivo, de introspección, tal vez en ocasiones con fines didácticos. 2 de ellos, como era de esperar, dedicados a María. Dentro de este grupo detectamos a su vez 2 vertientes: una que se centra en la noche oscura del alma, la ascética, la del esfuerzo personal, encaminado a lograr la perfección del espíritu. A partir de un tono triste y melancólico, las autoras expresan el arrepentimiento por la tibieza espiritual. Leo unos párrafos dentro de esta vertiente. Qué triste es la vida para el afligido que Dios ha perdido sin poderlo hallar. Todo lo que mira solo le presenta la terrible cuenta que tiene que dar. Si ve lo presente, si juzga el pasado, todo su pecado le hace recordar. Y entre confusiones, mil y mil que siente, se agita cruelmente, se cree vacilar. La otra vertiente entre los poemas de devoción expresan la segunda etapa de la vida espiritual, la iluminativa, la alegría, la paz, el gozo que produce haber elegido la vida religiosa en la clausura, así como las recompensas a que se es acreedora. No llego a conocer con certeza si estamos ante una escritura eminentemente autobiográfica, didáctica o ficcional. Reproduzco 2 estrofas de distintos poemas que aluden a la etapa iluminativa. Si te ha mandado pesares, es por de él asemejarte, la cruz que fuese estandarte, el tuyo ha de ser también. Síguelo pues animosa, tus temores abandona, y él te dará una corona con que engalanar tu sien. U otro que dice: quisiera que mi lira en este día tan delicada y armoniosa fuera, que a todas cuantos hubo y hay pudiera en melodiosos tonos exceder. Y entonces yo cantaré lo que el alma sintió una vez que contemplaba el cielo, y en mi fantasía dando un vuelo el soberano solio me hizo ver. 15 de los 30 poemas corresponden al grupo de los llamados poemas de circunstancias, de ocasión o conmemorativos, un conjunto que también permite una subdivisión. 9 de ellos refieren al ingreso a la clausura, al inicio a una nueva vida, de un viaje sin retorno y de una nueva identidad, ser esposa de Jesucristo. Son poemas que completan los ritos de tránsito, el cruce del umbral. Intentan hacer inteligible lo inefable, el paso de común mortal a mujer consagrada, y homenajear a la recién llegada y a la profesante. Escritos en un tono directo, testimonial, apelan al diálogo entre Jesús y la novicia, y por momentos
se apropian del lenguaje erótico del amor humano para expresar el carácter amoroso de la relación entre el alma de la religiosa y Dios, una unión a la que aspiran, cuyas raíces literarias para expresarla se encuentran en el Cantar de los Cantares, en el que se inspiraron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, y muy probablemente sus modelos, cuyos libros están en la biblioteca conventual. Bueno, leo 2 estrofas de un poema escrito para la profesión solemne. Palpitar tu corazón de encantadora alegría veo, hermana, en este día, y en ello tienes razón. Has adquirido un blasón y un timbre habéis alcanzado, a una altura habéis llegado que mayor no puede ser. En fin, has llegado a ser del cielo la admiración. Y por último, dentro de la categoría de poemas de circunstancias, 7 de ellos son textos de ocasión, conmemorativos, de tono laudatorio, de alabanza, festivo y también didáctico, tal vez escritos por encargo de la comunidad. 2 de tono muy distinto dedicados a Domingo de Guzmán, un himno y un relato de la fiesta que cada agosto se realiza en su honor, y uno en homenaje a Santa Rosa de Lima, Virgen Dominicana, primera santa de América. Poemas en los que la autora, Sor Cayetana del Santísimo Sacramento, se muestra buena conocedora de la historia de su orden y de la geografía de América. Otros 2 textos son de asunto navideño, y por último, un poema escrito por Sor María Cecilia de Santa Rosa para un 21 de diciembre, el aniversario de la fundación del monasterio. Gran conocedora del archivo, al que dedicó años de su vida, muy probablemente ante la necesidad de volver a las fuentes y con la intención de conservar la memoria colectiva, Sor Cecilia narra paso a paso la inauguración de su monasterio en 1745. Recrea el contexto europeo y americano y otorga un rol protagónico a las fundadoras, cuyos nombres, lugar de procedencia y oficios evoca. Leo ahora una selección de la fiesta de Santo Domingo, que nos da idea de lo que significaba el festejo para estas monjas dominicas. La fiesta de nuestro padre ha estado como debía, porque nuestra madre priora ostentó su bizarría, nos dio un rico chocolate, dulce y rosquetes también, nos dio pasteles, perdices y rico vino jerez. Espléndido estuvo el baile, hubo todo a tutiplén, tal copia de caramelos que a mí me tocaron 3. Los postres no solo buenos, sino que también han sido más de una vez repetidos. Una niña rompió el baile, que cuenta ya 83, con otros tantos dobleces de la cabeza a los pies. Gracias, gracias Madre Priora, porque ha estado la función, como hace muchos menguantes, que no se veía mejor. Y ahora voy a leer unas estrofas que escribieron en torno a la fundación del monasterio. Cuando en los reinos de España mandaba Felipe V y de Pedro la Barquilla gobernaba Benedicto, y era el siglo XVIII y el año 45, fundóse este monasterio de hijas del Gran Domingo. En las regiones del norte y provincia del Tucumán, también 5 viajeras que visten de blanco y negro y semejan golondrinas con su ropaje de duelo, llamadas por voz divina, emprenden su raudo vuelo. Con la madre Ana María, que de la casa de Arregui era hija esclarecida, va también Sor Catalina, Sor Gertrudis, Sor Josefa, con otra madre que lleva al parque la fundadora el dulce nombre de Ana. Llegó el día tan deseado, que fue aquel en que la iglesia de Santo Tomás Apóstol las virtudes canta y reza. Buenos Aires arden fiestas, tiene monjas catalinas, que al convento ya se acercan llenas de santa alegría. De la catedral ya sale el magnífico cortejo, que con paso lento y grave se encamina al monasterio. Y aquel hijo de Guzmán, en custodia de oro fino, lleva a Dios sacramentado. La devota procesión, penetrando en el santuario, a Jesús sacramentado deja preso en el sagrario. Sus esposas ven logrados sus anhelos en el claustro, cuyas puertas para siempre el obispo ha cerrado. Sor María Cecilia de Santa Rosa, 21 de diciembre de 1913. Una realidad distinta me aguardaba en el monasterio de Santa Clara, en Moreno, donde se conserva el archivo del monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Buenos Aires,
de monjas capuchinas. Aquí las fuentes se me impusieron. A partir de la lectura de los documentos que había consultado para mi tesis doctoral, que comprendía solo el periodo colonial hasta 1810, me enteré de la existencia en el archivo de un resumen histórico y de algunos cuadernos y libretas con poemas. Un día de octubre del año 2017, llegué al monasterio con una gran expectativa que no fue defraudada. La hermana Guadalupe, a cargo del archivo, en respuesta a mi inquietud en torno a escritos de monjas, ya había colocado sobre la mesada del locutorio los 3 tomos del resumen histórico y una serie de libretas y cuadernos con poemas, además de los devocionarios, en los que, según la tradición, las autoras se habrían inspirado. Digitalicé el material a lo largo de varias visitas, lo imprimí, lo leí, releí y lo sistematicé, tratando de comprender qué era lo que las monjas capuchinas habían intentado transmitir. Decidí comenzar por el resumen histórico, la crónica, un género que en Europa conoce una muy importante difusión desde mediados del siglo XVI y que pasa a América. Hacia 1920, una monja capuchina de Buenos Aires, cuyo nombre no ha trascendido, consciente de la imperiosa necesidad de conservar la memoria de lo acontecido en su huerto cerrado, y en respuesta a algunas sugerencias de sus hermanas, toma la palabra y escribe la historia de su monasterio. Asume el rol de cronista y, expresando su admiración y empatía por las monjas que la precedieron, paso a paso relata para sus eventuales lectoras, las religiosas que la sucederán, las 3 fases historiográficas por las que atraviesa su escritura: la documental, la explicativa y comprensiva, y la literaria. Un discurso que busca la confianza de sus lectoras y se sitúa en el marco de una intención de verdad. Recorriendo estas 3 instancias, la autora del resumen histórico intenta vencer al olvido y aspira a lograr la supervivencia de su estilo de vida, de monja de clausura de estricta observancia, en una época en la que las circunstancias sociohistóricas de Buenos Aires y del mundo parecían condenarlo al olvido, a su paulatina desaparición. Un cambio que se manifiesta en la Argentina con la llegada y la fundación de numerosas congregaciones de vida activa. Ya en el prólogo, la cronista valida lo escrito con una firma peculiar, pero no excepcional entre las monjas, la última de sus hermanas, un claro intento de permanecer en el anonimato como signo de humildad. Estamos ante 3 tomos manuscritos, inéditos, 3 cuadernos de tapa dura con folios numerados. El tomo 1 de 288 páginas y el 2 de 261 conforman, según definición de la autora, el cuerpo de la historia, un relato minucioso sobre el periodo fundacional, el de consolidación, un sinfín de acontecimientos que jalonan la historia y de algún modo la atraviesan, y un desfile de actores sociales, monjas de velo negro y legas, hermanos limosneros, miembros del clero, confesores y directores espirituales y laicos, síndicos, médicos y benefactores, muchos de los cuales merecen sucesivas menciones y hasta un obituario. Y el tercer y último tomo, el apéndice de solo 38 páginas, en el que da a conocer el adorno espiritual de la comunidad. Es justamente este tomo 3 o apéndice, junto con los cuadernos y libretas, los poemarios colectivos y uno individual, los que me permitieron transitar el interior del monasterio e iluminar rincones y prácticas que habían permanecido, por lo menos, opacos. A lo largo de mi análisis, observé 2 características comunes a las distintas prácticas. La primera, la repetición metódica, año a año, de pequeños y simples actos devocionales que, explica la autora del resumen histórico, no son superfluos, sino que conservan el espíritu recogido, disponiéndolo para la santa oración y encienden el deseo de adelantar hacia la perfección. La segunda característica, la
resignificación del espacio, distinto al señalado por la normativa. Redactan el texto, crean el escenario, llevan a cabo la puesta en escena y dejan un testimonio de lo acontecido. Sucesivos pasos que transitan a la medida de los anhelos del corazón, en torno a la procesión de la Navidad, el nacimiento del Niño Dios, la cena del Jueves Santo y el lavado de los pies, la novenita del Señor, las distintas celebraciones marianas y clarisas, y la recepción de una novicia o de una profesante. Exhiben en cada oportunidad múltiples manifestaciones de la creatividad femenina, sencilla en su estructura y plena de afecto y emoción. Con el objetivo de comprender de qué modo ambas fuentes, el apéndice o el tomo 3 del resumen histórico y los poemarios, se trasladaban del texto a las prácticas y viceversa, opté por ensamblarlas. El resultado fue el siguiente cuadro, es decir, un cuadro que me permitió ver que estamos ante tres etapas: la etapa de Navidad, que se va a hacer presente en distintos cuadernos, en las que vamos a encontrar ajuarcitos, afectos, coloquios; la etapa de la Virgen María y de Santa Clara, donde se va a hacer referencia a la Natividad de María, el dulce nombre, la Asunción a Tránsito, el mes de María, y los poemas para el ingreso y la profesión. Estamos ante un tema, un legado organizado en etapas o ciclos, que ha sido estudiado para el caso de España por Nieves Baranda Leturio y Verónica Zaragoza. Ambas investigadoras llegan a conclusiones similares. Los conventos femeninos de la Edad Moderna en España fueron grandes consumidores de poesía, no solo para los actos litúrgicos, sino también en su rutina cotidiana, muy especialmente para los tiempos de recreación de las festividades que se celebraban puertas adentro. Hay una cultura de la fiesta que integra lo poético a las celebraciones de la Navidad, la Pascua de Resurrección, el Santo Patrono y la profesión religiosa. Tal vez la tradición de conservar la memoria colectiva sea la que salve parte de estas composiciones y permita que se trasladen al papel, pero también, afirman estas autoras, la que difumina autorías. Varias series de poemas que se han conservado. Las capuchinas porteñas compusieron poemas siguiendo el mismo esquema. Varias series de poemas que se han conservado en los cuadernos y libretas ya mencionados, algunos dedicados a un tema específico, ajuarcitos y afectos para la Navidad. El cuaderno 15, poemas y cédulas para el mes de María, en el 3, y otros poemarios colectivos, por ejemplo el 19, o uno individual, el 14, en torno a las 3 etapas mencionadas. El tiempo de Navidad. A lo largo del Adviento, las 4 semanas que preceden a la Navidad, las monjas preparaban la llegada del niño. Había que disponer el huerto cerrado y muy especialmente el corazón, un periodo durante el cual se componían ajuarcitos espirituales o se recurría al archivo del monasterio en busca de los escritos en años anteriores. Se repasaban las jaculatorias, seleccionaban algunos afectos en versos, se armaba el pesebre y se organizaba la procesión, en realidad las 2 procesiones de Navidad. Localicé 5 ajuarcitos espirituales escritos o recopilados a lo largo de varias décadas, más de 200 cédulas que han quedado registradas en distintos cuadernos o libretas, 2 centenares de sugerencias escritas en versos que refieren a pequeños actos de devoción, actitudes y prácticas, una tradición también consolidada entre las capuchinas novohispanas, tal cual lo ha estudiado Asunción Labrin, y guatemaltecas, que cada Adviento cubrían las necesidades del niño por nacer: la cunita, la ropa para abrigarlo, adornos y juguetes. Una lista de necesidades que se iban satisfaciendo mediante la práctica de las virtudes, la opción por la soledad y el retiro y la muerte a lo terrenal. ¿Cómo lo expresaban concretamente? Voy a leer por un ejemplo. La cuna. La cuna donde descanse el autor de cielo y tierra se la harás muy a su gusto, estando siempre dispuesta para recibir de Dios
con resignación perfecta, trabajos, tribulaciones, como si consuelos fueran. Y dentro de estas cédulas, que eran repartidas al azar durante una ceremonia, se colocaban afectos. También en verso, por ejemplo, obediencia. Oh amantísimo Jesús, mi Rey, mi Señor, mi Dueño, yo te ofrezco el corazón y todo cuanto poseo. Acaba ya de nacer de la aurora que es María, a ahuyentar nuestras tinieblas, divino sol de justicia. Mientras tanto, en el antecoro, continuamos leyendo en el apéndice, después del rezo del oficio divino y de cumplir con todas las tareas asignadas según su oficio, desde 8 días antes de la Navidad, todas las hermanas van armando el pesebre o choza de Belén. Sobre una enorme estructura se colocan pastores, rebaños, variedad de pájaros y helechos y macetitas con trigo y maíz. Todo iluminado con 40 lamparitas de colores, una tarea que se llevaba a cabo en medio de jaculatorias. El 24 de diciembre concluye la novena del Niño, que marca la culminación del tiempo de Adviento. La cronista describe los festejos de este día excepcional en el que se ve, se siente, se saborea el espíritu de nuestro Padre San Francisco, llamado con razón el Loquito de Belén. Damos la palabra a la autora del resumen histórico, quien resalta la naturaleza teatral de este evento. Esta noche no hay un solo corazón triste ni apocado, todo respira alegría. El 24, antes de tocar a prima, recorren los claustros, no solo las jóvenes cubiertas sobre el santo hábito de gasas y flores, llevando en las manos instrumentos músicos, tambores, flautas, acordeones. Otras portan papeles con villancicos que cantan en las puertas, primeramente a las preladas para despertarlas, invitándolas a salir al encuentro del esposo, contestando estas con una lluvia de caramelos a todos lados que las monjas recogen con la misma candorosa sencillez de un pequeño niño, siendo lo más gracioso cuando en el recorrido que hacen por el claustro encuentran alguna dormida en la celda, la cual no tiene más recurso que salir en medio de todas las que la rodean, le cantan y tocan la música muy alegres. Esta ceremonia se repite la noche del 24. Se han conservado los versos de un coloquio entre el alma y Cristo, un extenso poema dialogado en 9 folios, escrito para la ocasión. Leo una pequeña selección. Cristo. Despertad, esposa amada, que quien ama no duerme, y de tu ingrato descuido ya mi fineza se ofende. Alma ingrata, no me niegues hoy en tu morada albergue. El alma, divino dueño adorado, que entre la escarcha y la nieve, haciendo de humano alarde, a rondar mis puertas vienes. Ah, que el alma desfallece mi bien de ansias de poseerte. Una serie de festejos que rompen con el orden jerárquico siempre respetado en cada acto de la comunidad. Interrumpen el absoluto silencio que se debía observar en el claustro y en los dormitorios, introducen una música nunca repetida durante el resto del año, al son de instrumentos poco convencionales, animan a cubrir el tosco hábito pardo con gasas y flores, imitando tal vez, nos preguntamos, a la esposa del Cantar de los Cantares, y dan por finalizado el estricto ayuno de Adviento con una lluvia de caramelos que arroja al aire la abadesa. Apelan a la creatividad, al sentido del humor, a un lenguaje vivaz y realista, para dar por terminadas las austeridades del ciclo transitado y festejar la llegada del Salvador a través de la palabra, el canto, la música, la puesta en escena y unas ricas golosinas. El otro momento culminante del año litúrgico es la Cuaresma, un tiempo durante el cual se rezan y cantan novenas y septenas, se realizan ejercicios devotos en torno a la pasión de Jesucristo y se acompaña a su madre en el dolor. Los escenarios son varios: el templo, el coro, la antecocina. El Jueves Santo, la conmemoración de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies, dan cabida a que las religiosas recuerden el acontecimiento y propongan una imagen de Jesús y de sí mismas. Cada Jueves Santo, la cronista relata
en el apéndice, en la intimidad del coro, las sacristanas preparan una mesa adornada con encajes y flores. En su centro, un cuadro que representa la cena y la institución de la Eucaristía, y un corderito que cada año envía un bienhechor, un botellón de vino y otro de agua. Un momento pleno de signos que invitan al festejo, a la alegría, en medio del dolor de la Cuaresma, encajes, carne de cordero y vino, placeres excepcionales. Una cena que nos recuerda, como ha dicho Luz Guiar, que comer siempre es más que comer. Como en ningún otro momento del ciclo litúrgico, el dolor y el gozo están presentes, se entrelazan. Horas más tarde, en el mismo ámbito se llevaba a cabo el lavado de los pies, tal como lo hizo Jesucristo con sus amigos, una tarea plena de significado que, siguiendo una tradición inaugurada por Clara en San Damián, protagonizaba la abadesa. La veta escrituraria de las capuchinas de Buenos Aires, hasta donde hemos podido conocer, no se desplegó en torno a la pasión del Señor durante la celebración de la Semana Santa. Sin embargo, el Cristo crucificado tuvo su espacio. La creatividad devocional y literaria de la comunidad también se deja ver en la novenita del Señor de la Cocina, narrada con todo detalle en el apéndice del resumen histórico. Una vez más, una actividad que las monjas llevan a cabo en un lugar no convencional, la antecocina, cuya elección atribuyen a un milagro. Se conserva la tradición, leemos en dicho documento, que en los primeros tiempos 2 religiosas legas de mucha virtud trabajaban en la cocina y para conservar su mente en Dios rezaban fervorosas delante de una estampita de papel que representaba a Jesús crucificado, una estampita que tenían en la pared sujeta con un alfiler. Un día, para su sorpresa, ven que vuela hasta el cuartito adjunto a la cocina, la antecocina. Ellas la levantan y la colocan en su lugar. Absortas, comprueban que ocurre lo mismo hasta por 2 o 3 veces, deteniéndose siempre en el mismo sitio. Aquellas hermanas, continúa el relato, pensaron que algo debía querer el buen Jesús. Con el permiso de la prelada, pusieron la estampa en un cuadro pobrísimo que colgaron en el lugar, y con el tiempo, completando la escena del Calvario, agregaron las imágenes de la Santísima Virgen y de San Juan Evangelista. Es más, arreglaron allí un pequeño altar y dispusieron una novena que debía terminar en el 4º domingo de Pascua, dedicado al Buen Pastor. 9 días, durante los cuales no faltan velas, flores y perfumes en honor al crucificado. Una fiesta llamada la Fiesta de la Cocina, en la que gozan en primer lugar las más jóvenes, por ser la cocina siempre de ellas. El día que finaliza la novena es el más importante. La cocinera, con la colaboración de las encargadas del turno, han preparado regalitos, caramelos, dulces y pasteles que se reparten después de la cena. Delante del pequeño altar, en medio de una nube de incienso, mientras 2 religiosas entonan un solemne Paternoster y Ave María que repiten las demás. Terminado todo esto, concluye la narración, no falta alguna viejecita que con su caja de rapé obliga a sus hermanas a que acepten, produciéndose una salva de estornudos con que despiden este simpático y alegre acto. Una devoción mediante la cual las hijas de Clara despliegan el meollo de su identidad, la pobreza, el afecto y la caridad fraterna, la resignificación de un espacio considerado secundario, la ruptura de la jerarquización en una ceremonia donde las últimas, las legas, adquieren protagonismo y durante la cual los cánticos que se entonan son accesibles aún para las menos letradas. En fin, un ejemplo más de que para las hermanas pobres, inclusive lo aparentemente más sencillo, está sembrado de maravillas. En el segundo ciclo se escriben poemas para Santa Clara y la Virgen María. Cada año, el 12 de agosto, festividad de Santa Clara, después vamos a aclarar qué pasó a partir del Concilio Vaticano II, ahora se festeja el 11, las capuchinas celebraban a la fundadora de la orden con un grandioso recreo.
Pero en 1806, el 12 de agosto, fue un día más que excepcional. La abadesa, Sor María Gregoria, dejó su testimonio del acontecido. A fines de junio, las tropas inglesas habían invadido la ciudad de Buenos Aires. En dicha fecha, a la misma hora en que las monjas estaban realizando la función solemne en honor a Santa Clara, Dios liberó a los porteños de la herejía, disponiendo el corazón de Santiago de Liniers para la reconquista. Movidas por el agradecimiento a Dios y en obsequio a la misma santa, las capuchinas hicieron una doble promesa. La primera, realizar todos los años una procesión por el claustro, llevando en andas la imagen de Santa Clara, y así mantener la memoria del beneficio recibido. La segunda, recibir en honor de Santa Clara una novicia supernumeraria, quien el mismo 12 pidió ser admitida en respuesta a un llamado especial. Con motivo de su profesión, un año más tarde, el 12 de agosto de 1807, Sor María de la Victoria Oromí recitó el poema que el franciscano Fray Cayetano Rodríguez compuso para la ocasión. Para Sor Rosario, voy a leer una selección. Mi corazón no olvida aquella feliz hora en que este noble pueblo por ti, Clara, cantó victoria. Cuando todos vistieron un ropaje de gloria, yo visto por tus triunfos tu sayal que me honra. Bendita seas 1000 veces, oh Judith redentora, bella Ester compasiva, Débora prodigiosa. No sé si con este poema se inaugura, o era ya una tradición establecida, una serie que año a año fueron escribiendo las monjas y recitando las novicias, el día que se conmemora la fundadora de la orden, y a partir de 1806, día también de la reconquista de Buenos Aires, de la victoria alcanzada frente a los invasores ingleses. Para referirse a Clara, las autoras apelan a la geografía, esa rama de la historia en la que, como tan bien lo ha dicho Michel de Certeau, se transparenta la función didáctica y la epifánica. A fin de celebrar a Santa Clara, las capuchinas compusieron y transcribieron 14 poemas, una producción poética con datos históricos en torno a la heroína de Asís, y también temas bíblicos que remiten a las mujeres fuertes que la precedieron, su mediación extraordinaria en Asís frente al invasor maometano, los sarracenos que formaban parte del ejército de Federico II en el siglo XIII, un invasor que ponía en peligro a toda la Umbria, un enemigo brutal que Clara, ya anciana y enferma, ahuyenta apelando a la custodia, al Señor sacramentado, un prodigio que las capuchinas de Buenos Aires asumen haber repetido en 1806 frente al invasor inglés, esta vez con la plegaria como escudo. Elijo un poema del cuaderno 14, el único poemario individual que lleva las iniciales de su autora, SMJ, Sor María Jacinta Guerrico, que muere en 1840, con múltiples poemas que la autora, reconocida y homenajeada por sus hermanas, escribe para cada uno de los distintos ciclos. A Santa Clara. Aquí viene, Madre amada, gozoso mi corazón, a rendirte 1000 elogios de tus hijas la menor. Con la custodia en la mano, llena de fe y de valor, le dices a vuestro esposo, oh Dios de mi corazón, a las bestias no entreguéis, no las entreguéis, Señor, las almas que te confiesan, pues esposas tuyas son. Al veros, el enemigo aterrado se quedó, cercado tu hermoso rostro de un brillante resplandor. Repetiste este portento cuando el inglés invadió esta ilustre capital y altivo la dominó. Lleváis a Dios en las manos, y en las manos de tu Dios siempre sois del enemigo el espanto y el terror. Dentro del mismo ciclo encontramos referencias a las devociones marianas. La figura de María en sus distintas festividades a lo largo del año litúrgico, la Navidad, su dulce nombre y el tránsito o asunción a los cielos, muy especialmente durante agosto, septiembre y noviembre, es una importante fuente de conocimiento, de emociones que aumentan la piedad y la alegría, y por lo tanto la inspiración poética. Retomo solo una de estas festividades. Año tras año, cada 8 de septiembre se festeja la Natividad de María.
Para recordar este acontecimiento, las monjas escribieron una veintena de poemas, verdaderos cánticos de alabanza, en los que se recuerda que María es concebida sin mancha, una mujer tesoro de enseñanzas, reina de cielos y tierra, a quien alaba toda la creación. Como en tantos otros poemas, la presencia de un yo que logra expresar sus íntimos deseos, en este caso, claramente a través de la voz de una novicia, marca la culminación del poema. Tu nombre es el más grato que guarda la memoria, tu imagen la más bella que encierra el corazón. Tesoro de enseñanzas, tu peregrina historia, asombro de los cielos, tu pura concepción. A ti las flores bellas envían sus aromas, las luces las estrellas, los bosques su rumor, los pájaros su canto, su arrullo las palomas, su fe los corazones, los ángeles su amor. Y te formó tan bella la mente creadora y quiso tantas gracias en tu alma atesorar, que tú eres de los hombres, purísima señora, y reina de los cielos y estrella de la mar. Perdona, madre mía, que a ensalzarte no acierte, y alcánzame la gracia que siempre te pedí, llegar a ser esposa del Dios que amas y amaste, y ambicionar la muerte para volar a ti. Desde el 7 de noviembre hasta el 8 de diciembre se celebra cada año el mes de María, el cual nos criamos rezando, recuerda la autora del resumen histórico. Una devoción que a partir de 1870 las monjas comenzaron a celebrar todas juntas, inmediatamente después de vísperas, en el antecoro, frente a la imagen de la Purísima. Cada trienio, la prelada señala una religiosa, prolija y devota a cargo del altar, su limpieza, flores y perfumes, flores que antes de prima ella recoge diariamente en el jardín, a las que agrega otras tantas que acercan los bienhechores del monasterio a cambio de súplicas a la Santísima Virgen. El mismo 7 se reparten las cédulas que se han ido escribiendo o se han rescatado entre las escritas en años anteriores. Por ellas se practican los obsequios que cada religiosa ofrece a María. Las hermanas han conservado 2 series de cédulas, de unas 40 unidades cada una. Cada cédula consta de 4 partes: reflexión, alabanza, súplica y obsequio. Cito a modo de ejemplo: la raíz de las plantas. Reflexión. La raíz de las plantas se halla oculta bajo de la tierra y es hollada con los pies. No tiene en sí belleza ni olor alguno, y sin embargo la flor recibe de ella su vigor y lozanía. Así también el alma humilde, a imitación de María, es pisada y despreciada, y esto es precisamente lo que la hace crecer en virtudes. Primera jaculatoria. Oh María, dadme aunque sea una gotita, una chispita de tu humildad. Segunda jaculatoria. Estoy de tu humildad, Madre querida, enamorada santamente, que como sed devoradora ardiente consume sin cesar el alma mía. Mírame, oh Señora, en este día, y alcánzame limitarte reverente. Y por último el obsequio. Procuraremos la paz con Dios por medio del amor, con el prójimo por medio de la paciencia y con nosotros mismos por medio de la mortificación. Una serie de actividades gratificantes: recoger flores, armar ramos para el altar, escribir y recitar poemas a María, que hace exclamar a la autora de la memoria: cuando concluye el mes de María se siente un vacío, algo falta. Sin embargo, ya están transitando el tiempo de Adviento, y el año litúrgico, la reactualización de tantos acontecimientos sagrados, un ciclo definitivamente recuperable, repetible, recomienza. Y por último, los poemas para el ingreso y la profesión. Voy a pasar directamente a las conclusiones, así nos queda más tiempo para la charla. La lectura de los escritos conservados en cada uno de los monasterios porteños nos muestra 2 realidades diferentes. La escritura de las monjas dominicas respondió en gran medida a necesidades urgentes, apremiantes: la carencia de directores espirituales, la inmediatez de la muerte por la fe y el rechazo por parte de una sociedad impregnada de positivismo materialista que veía en la vida consagrada un sacrificio inútil. 3 acontecimientos o procesos
en los que, como afirma María Zambrano, las circunstancias pretendieron casarlas, y que ellas supieron convertir en ocasiones para tomar la palabra y la pluma, y a la hora de escribir encontraron a la vez liberación y perdurabilidad. Para lograrlo, las autoras se situaron en posiciones discursivas diferentes. Apelaron a distintos géneros literarios, cada vez el adecuado, el más eficaz, el que permitió la perduración del acontecimiento, la captación de una atmósfera. A través de la epístola, el testimonio y la poesía, lograron expresar su interioridad y producir textos que, celosamente custodiados en el archivo de su monasterio, nos permiten hacer un giro subjetivo en el abordaje del pasado, explorar qué pensaban de sí mismas en distintos momentos clave de la historia argentina y cómo entendieron su propio mundo, un espacio que intentan defender y conservar durante el pasaje del antiguo régimen a la modernidad, de la monarquía a la república, distintos momentos en los que su comunidad y su estilo de vida se vieron fuertemente amenazados. La lectura y el análisis del resumen histórico, muy especialmente del tomo 3 y su apéndice, y la serie de poemarios escritos por las monjas capuchinas de Buenos Aires, nos ha permitido acceder a distintos rincones en la intimidad de la clausura, a un escenario hasta ahora desconocido. Varias de las prácticas devocionales y escriturarias que estas esposas de Jesucristo desarrollaron desde fecha cercana a la fundación, en 1749, hasta 1920, a la que dieron forma, a diferencia del oficio divino, en su lengua vernácula, apelando a los afectos y a las emociones con un lenguaje cotidiano. Inventan originales lugares de habla, nuevos espacios de enunciación al interior de la clausura. Reivindican la subjetividad a partir del uso de la primera persona. Apelan a la oralidad, conscientes del papel fundador que ésta tiene en su relación con el otro, y muestran que conocen y explotan la abundancia inventiva presente en las prácticas cotidianas. Amparándose en el anonimato, hablan de sus anhelos espirituales y fraternos y hacen de cada acontecimiento religioso, social y hasta militar una oportunidad para integrar lo poético a las distintas celebraciones privadas. Intentan, mediante la poesía, abrir lo más posible las puertas del misterio, y a partir de los 3 tomos del resumen histórico, conservar la memoria de su monasterio y de su comunidad. Hicieron de su escritura y de sus prácticas devocionales una plegaria, al tiempo que construyeron un patrimonio femenino que sin duda aspiraban a que se convirtiera en referente para futuras generaciones. Un deseo al que intenta contribuir hoy esta charla, que pretende cooperar al conocimiento y comprensión de la historia y la literatura femenina conventual, compartiendo mis lecturas y mi investigación con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia, por permitirnos entrar en los rincones del monasterio, ¿no? En las poesías de la cocina, en los bailes, en los cantos y en los caramelos de las prioras. Tal cual. Creo que este trabajo tan minucioso que vienes haciendo hace tanto tiempo, de leer y transcribir cartas, testimonios, poesías, crónicas, y todo tipo de poemas, novenas y prácticas devocionales, nos ayuda, ¿no?, a ingresar al monasterio, a ingresar al mundo de las monjas a partir de lo que ellas fueron expresando, ¿no?, de sí mismas. Creo que, bueno, tenía la sensación mientras escuchaba los poemas de participar del baile, del canto, de las masas ricas que surgen en las fiestas más importantes de la memoria del monasterio, de los tiempos litúrgicos, de los santos fundadores, ¿no? Esas imágenes del archivo que nos has traído también hablan del cuidado, ¿no?, con que las monjas han sabido guardar la memoria de quienes las han precedido, ¿no? Recordaba algo que Núria Jornet, esta especialista en vida benedictina, en monjas benedictinas de Barcelona,
cuando nos dio un curso sobre archivística en Tucumán, nos hablaba de lo que es el cuidado del archivo en un monasterio, de todo lo que se guarda, y ella decía que en un monasterio, un convento, es un espacio de vinculación con lo sagrado, y quienes allí viven consideran que es tan valioso lo que acontece que hay que guardarlo, que hay que conservarlo, ¿no? Entonces el archivo como un lugar que da cuenta de la vida cotidiana, desde la sencillez de lo cotidiano, de esta vinculación con lo sagrado que acontece en ese espacio, ¿no? Y también por eso, ¿no? el deseo de que quede guardado. Me encantaba ese mandato de la priora cuando escribe sobre las invasiones inglesas y dice que subsista, da la orden, ¿no? Que subsista este papel en el archivo, ¿no? Para perpetuar la memoria. Creo que estos testimonios de estas mujeres que nos regalan tanta vida femenina, ¿no? Tanta subjetividad, sentimientos, vicisitudes, incertidumbres también de las transformaciones de cada época, nos traen esta importancia de la memoria colectiva como sustento de un proyecto y dar perpetuidad para futuras generaciones, ¿no? Creo que cuando alguien guarda algo en su habitación, lo guarda en su biblioteca o en un cajón, lo guarda porque es muy valioso, ¿no? Uno guarda cartas o poemas. Las monjas no tendrían en esa época fotos. Uno guarda fotos de momentos que son significativos, ¿no? Entonces, gracias Alicia por abrirnos un poco el tesoro de estos archivos de conventos que tienen 400 años de existencia, donde hubo mucha vida femenina y donde ellas se encargaron de escribir de sí, para que nosotros hoy podamos asomar la mirada y descubrir esta misteriosa vida tan incomprendida para algunos, tan compleja para otros, pero que a través de este trabajo como el tuyo, Alicia, nos permite ver este paisaje monástico que es tan diverso y variopinto, con tanta diversidad de mujeres que convergen en una búsqueda de Dios, en una búsqueda del sentido de sus vidas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Alicia, y ahora, bueno, queda abierto este momento de conversación, preguntas, comentarios, lo que cada uno quiera expresar. Gracias, Cintia, por los comentarios. Realmente vienen de una religiosa, ¿no? No cabe duda, que supo valorar todo esto. Bueno, voy a escuchar las preguntas o comentarios de los participantes. Se siguieron leyendo a través del tiempo. En la misma comunidad de hermanas. En el caso de las capuchinas, todo esto siguió funcionando hasta el Concilio Vaticano II. El último cuadernillo es del año 1970, que yo no lo tomo porque mi investigación termina antes, pero en el Vaticano II se producen cambios y se suspende esto. Todavía no sé por qué. Cuando avance con la investigación, que por supuesto pienso seguir adelante, voy a averiguar bueno, se hicieron cambios muy profundos, ¿no es cierto? Entre ellos se suspende esta escritura y estas devociones al interior del monasterio. No sé por qué las reemplazaron, por qué otras prácticas las reemplazaron. Eso es lo que voy a averiguar en una próxima etapa. Bien. Gracias por la pregunta, porque yo también me la hice. Idalia levantó la mano. Idalia. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ha sido un trabajo muy bonito, Alicia, me ha encantado. Y quería preguntarte una cosa relacionado con lo que ha dicho Cintia. El espacio del archivo como este espacio de memoria entre lo cotidiano, lo privado y lo institucional, al menos en la Nueva España, tiene como una hecatombe.
lo que hubo antes de la exclaustración y lo que hay después de la exclaustración. Entonces, lo que hay antes de la exclaustración quedó todo separado, dividido, fragmentado en numerosos archivos, no solo nacionales y extranjeros. Y lo que hay posterior a la exclaustración es una historia que conocemos muy poco, porque a partir de eso, las propias comunidades, digamos, se refugian y no, por las condiciones mismas, no permiten el acceso más que a ciertas personas y no sabemos cómo se constituye este archivo. La pregunta es, ¿qué idea tienen las propias comunidades del archivo antes de las exclaustraciones? ¿Cómo fueron estas entidades? Porque se tenía que haber un oficio de la misma manera que lo hubo en otras comunidades, un archivero, alguien encargado del orden, del cuidado, porque esto no se cuida ni se resguarda ni se transmite entre generaciones si no hay alguien que esté ahí acomodando, preservando, cuidando, que esté limpiando, que esté incluso reordenando, ¿no? Porque puede pasar que en algún momento alguno de los expedientes o alguno de los libros pues tenga un accidente de agua, humedad, hongo, y si hay momentos de retransmisión, o sea, de volver a pasar a otro soporte esta escritura. A mí me gustaría saber si en tu investigación has encontrado noticias de este tipo de historias. Bueno, en Buenos Aires no, los conventos nunca hubo exclaustración. Ok. O sea que eso ya cambia la historia. De Porque acuerdo. las hermanas siempre estuvieron, las monjas, siempre De acuerdo. estuvieron, siempre vivieron en su monasterio conservando su archivo. Yo nunca entré a los archivos, yo trabajo con las fuentes que las hermanas me dan en el locutorio. O sea, les voy pidiendo si tienen algo y me lo van trayendo, pero yo nunca entré. En realidad conocí los archivos ahora por las fotos que les pedí para mostrarles a ustedes. Las hermanas dominicas, a través de la hermana Sor María de la Cruz, en una oportunidad yo le dije, hermana, Sor María, ¿puedo alguna vez pasar al archivo? Me dijo, no, porque pertenece a la clausura. Y yo lo entendí perfectamente. Entonces me dijo, te voy a traer una foto. Y me trajo una foto de una partecita del archivo, donde había un estante con mi nombre. En realidad sacó la foto para mostrarme que yo formaba parte ya del archivo de las dominicas de Buenos Aires. Y en el caso de las capuchinas, ahora clarisas, no tienen un archivo así armado. Yo le pedí foto y me sacó la foto de una parte de un armario donde en unas cajas de cartón tienen guardados los documentos tan importantes que conservan, en mucha menor cantidad que en el caso de las dominicas. Las dominicas tienen un archivo, por lo que yo puedo saber, mucho más importante y más ordenado. Al hacer la mudanza, parece que las clarisas no llevaron todo el material que tenían en Buenos Aires. Inclusive yo llegué a ver en el templo que había pertenecido a las clarisas, que por supuesto fui a visitar, en una especie de galería abierta, había una colección importante de libros que habían quedado, me dijeron ahí, de las monjas, que no se habían llevado todos los libros. Pero lo importante lo tienen todo, y se puede consultar, o sea, no cualquiera, yo tuve mucha suerte. Y además creo que las hermanas me tienen mucha confianza y bueno, me han seguido dando documentos. La prueba está que para armar esta exposición, el PowerPoint lo hice en su gran mayoría con fotos que me mandaron ellas. Por ejemplo, yo no tenía las fotos de las imágenes, todo eso me lo mandaron ahora. A medida que se me iba ocurriendo algo, se los iba pidiendo, y la verdad que me ayudaron muchísimo. Y a mí me vino muy bien, porque conocí
sobre todo el archivo y también imágenes, además de los documentos, ¿no? Que es fantástico. O sea, yo digo, es fantástico. A ver, en Buenos Aires no tenemos ni el 1% de documentación de lo que conservan en algunos monasterios que veo por otros Zoom de los que he participado en la Nueva España, en México. Los otros días estuve en un Zoom sobre un monasterio de Lima, donde decían, y le pedí a la monja no sé qué documentación y me dio 60 tomos. O sea, a mí eso no me pasó nunca en la vida. Yo cuando en el monasterio de las Capuchinas un día llegué y estaban los 3 tomos del resumen histórico y las 8 o 10 libretas con los poemas, no cabía en mí de la emoción, porque nunca me había pasado eso, encontrar tanta documentación. A mí el día que Sor María de la Cruz me dio las 20 folios con los 30 poemas, yo creo que durante un mes no dormí porque estaba enloquecida con eso. Hasta ese momento nunca había visto algo parecido. O sea, yo veía que se escribía sobre grandes producciones, pero acá en Buenos Aires no existía. Entonces tuve que escribir con lo poco que me iban dando. Evidentemente entre las dominicas, salvo esos poemas, no hay una tradición de escritura. Por eso yo explico que tuve que hacer como un relevamiento de la escritura de las monjas desde Santa Fe de Bogotá hasta Córdoba, en la Argentina, y ahí vi que en todo ese ámbito de América del Sur hay autobiografías, hay biografías, hay cuentas de conciencia. Acá no encontré nada de eso. Es otro mundo. Es todo muchísimo más sencillo. Y no sé si se dieron cuenta, pero en el monasterio de las dominicas, las 4 monjas que escriben poemas no son porteñas, son 2 de Córdoba y 2 de Montevideo. Es decir, que en Buenos Aires no hay una tradición de escritura. Okay. Muchas gracias. Es completamente diferente. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Susana, levantó la mano, Alexandrín, primero Susana. Si Alexandrín quiere primero, no hay problema, ¿eh? Es así, siempre, Es que vos pusiste un aplauso, no sabés si era que aplaudías o que te confundiste de mano. No, yo pensé que era para levantar la mano eso. Es así, siempre hace lío. Alicia, bueno, Sí. muchísimas gracias. Ha sido realmente excelente la exposición y de mucho provecho, sobre todo y desde Uruguay, donde hay prácticamente, donde no hay tradición de vida religiosa colonial, y donde el primer monasterio se funda recién en 1856 con la llegada de las monjas salesas, ¿no? Además el mismo año que las Hermanas del Huerto, con lo cual nace la vida contemplativa y la vida activa en el mismo momento. Una primera pregunta muy práctica es, me gustaría realmente tener los datos los nombres más precisos de esas monjas uruguayas, para ver si yo misma te puedo conseguir más datos sobre sus familias, ¿no? Y poder averiguar por qué, porque por lo que veo son hermanas que entraron entraron al monasterio de las hermanas dominicas, de las Catalinas, cuando ya existía el monasterio de la Visitación, ¿no? Y ver cuál es su motivación especial para querer entrar en vida religiosa dominicana, cuando prácticamente no existe referencias dominicanas en la banda oriental. Y mi primera pregunta tiene que ver con, diríamos, ¿en qué momentos podés tú deducir que estas monjas escribían o podían escribir?
es decir, la vida del monasterio es bastante pautada y organizada, es decir, qué huecos, momentos conseguían ellas para poder escribir, si esta escritura, ya sea las crónicas, los poemas, es espontánea, libre, si tenían que pedir autorizaciones, si solo... una pregunta es si son fundamentalmente las monjas de coro las que escriben, aunque me llamaba la atención en tu novenita del Señor de la Cocina, ahí no parece, no sé cómo estaban divididas ya en ese momento las tareas, pero podría ser un dato particular. Y en realidad también, ¿cuál sería? No sé si es fácil de contestar, ¿eh? A mí no me cuesta nada preguntar, Alicia, perdóname si no me puedo contestar. Claro, yo pregunto, ¿cuál habría sido el porcentaje de las poetisas dentro del monasterio? Si son especialmente admiradas, si son especialmente reconocidas, o si en el momento mismo tal vez no se sabe de quién son los poemas, ¿no? Este es un bloque de preguntas. Y la otra pregunta se Espera que te relaciona también... contesto, Susana, te Bueno, contesto contestame. estas porque si no ya me olvidé las primeras. Bueno, dale. Los nombres te los mando. Una es hijastra del primer presidente del Uruguay. ¿De Rivera? No, no es Rivera el apellido. Bueno, no importa, después te lo mando. Total son dos. Bueno, muy bien. Dos nada más. Bueno, con respecto a si son reconocidas, las que son conocidas como la poetisa, las que se anima a poner aunque sea sus iniciales, son muy reconocidas, porque son las que escriben para animar las fiestas. Animan cada situación, cada festejo, cada acontecimiento. Y no está escrito, pero escriben a pedido de la comunidad muchas veces. Lo que yo sí quiero rescatar, que como estamos hablando en general de poesía, no aparece para nada la figura del padre confesor, tan común en los escritos de monjas, pero es muy común en los casos de autobiografías o de cuentas de conciencia, o de las cartas que le mandan al cura a pedido del cura. Acá en ningún momento aparece, salvo que nombran a un provisor o un capellán en la fiesta de Santo Domingo, que se ve que estaba invitado. Pero no lo nombran no hay ningún pedido, es motu propio de las monjas todo esto. Y lo que sí es seguro que es una tradición, en el caso de las capuchinas, una tradición que viene de España, porque ya en el viaje que realizan en 1710, que van de España a Lima, y de Lima para fundar, y de Lima a Santiago para fundar, y de Santiago a Buenos Aires, en el relato de ese viaje, queda muy claro que las monjas en España, a medida que ellas bajan de Madrid a Cádiz para pasar para América, las van recibiendo en distintos conventos y las reciben con poemas que han escrito a veces especialmente para la ocasión. Hay una tradición dentro de la orden capuchina, que no la veo dentro de la orden dominicana, es distinto. Por eso ahora voy a tratar de contactarme con investigadoras del monasterio de Capuchinas de Lima y el de Santiago de Chile, a ver si, porque hasta no conozco ningún trabajo sobre escritura de estas, o capuchinas o clarisas. Bueno, ¿qué otra cosa, Susana, me habías preguntado? No, yo te había preguntado si cuando en realidad, cuando yo pensaba en las autorizaciones, no pensaba en ningún confesor, pero pensaba en la superiora, en la priora. Bueno, en el caso del resumen histórico hay un pedido, una sugerencia pone, que no es lo mismo. La que escribe la autora del resumen histórico dice que lo escribe a sugerencia de las prioras y de sus compañeras. O sea que
hay un pedido por parte. Después, ¿cuándo escribían, dónde y a qué hora? La autora del resumen histórico cuenta que le costaba muchísimo escribir, porque no la habían liberado de ninguna tarea. Le habían pedido que escribió 3 tomos, que es muchísimo, 2 de 200 y pico de páginas, y cuenta que encontró ya algo hecho, que algunas monjas que la antecedieron habían preparado, habían acomodado algunos documentos, habían escrito algo, pero en realidad es obra de ella, sola, que lo hacía de a ratos, cuando podía, y se queja un poco de eso, de esa tarea. Después porcentajes no hay porcentajes, si hay apenas 3, 4 monjas por monasterio, o sea que no se puede hablar de porcentaje. ¿Y eran especialmente las monjas de coro? No hay ninguna referencia a que una monja de velo blanco o lega haya escrito. En cambio, en el resto de América del Sur sí encuentro. Por eso yo intenté hacer todo este estudio sobre América del Sur antes de ir a Buenos Aires, pero no puedo comparar. Puedo sí comparar para decir que era completamente diferente. Acá no veo ninguna lega escribiendo. En cambio en América del Sur sí tenemos. Tenemos en Chile una dominica de velo blanco que escribe decenas de cartas a un jesuita cuando ya la compañía ha sido expulsada, y en Perú el trabajo de Nancy van Dusen sobre las almas del purgatorio, que es una donada mulata que escribe. No, en Buenos Aires no hay nada de esto. Bien, gracias. Gracias, Alicia. Alexandrina. No, pará, me falta una última pregunta. Perdón. Seré breve. ¿Tú encontraste, a ver, ya me diste algo, pero ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, en la poesía de las dominicas o de las capuchinas, y si en el monasterio, las monjas dominicas podían tener una formación más profunda, más sistemática que las capuchinas? Lo digo por el propio carisma dominicano, ¿no? Exacto, sí, eso se nota. Y además tenían una biblioteca más importante, porque para Buenos Aires, ¿no? Porque yo digo más importante, a lo mejor se imaginan cientos de libros, no, unas pocas decenas que les había comprado el fundador. Había hecho una inversión muy importante de 8.000 y pico de pesos, cuando la dote de la monja de velo negro era de 1.500. O sea que era una donación importante en libros. Está la lista, no sé si la conservan, pero es muy probable que sí, porque han conservado muy bien todo el material las monjas dominicas. En el caso de las capuchinas, la única lista que yo tengo de libros es de una donación de unos 15, 20 libros, que evidentemente también los han usado. Está el de María de Ágreda. Entre las dominicas, por supuesto, está San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Los clásicos están todos. Muchas gracias, Alicia. De nada. Muchas gracias. Gracias. Alexandrina. Buenas tardes, muchas gracias por convidarnos a esta exposición. Alicia, felicitaciones, estupenda la conferencia, maravillosa, aprendimos mucho. Pido disculpas por la cámara apagada, pero por labores propias del hogar no la podía tener prendida. Siendo honesta, hay temas de internet, muchos niños, mucha cosa, pero con mucho interés. Tenía una pregunta y un comentario. Aquí está también Alejandra Fuentes con nosotros, que hemos hecho un equipo de trabajo para poder conocer y difundir los archivos de órdenes monásticas. Y nos ocurre primero el comentario a la inversa de lo que tú nos cuentas, que es bien interesante, porque en Chile nosotros trabajamos el monasterio de las Clarisas Antiguas,
que es el más, los documentos son desde 1604 y no se encuentran relaciones, ni poemas, ni cartas, sino que libros de cuenta, etc. En cambio, en las dominicas sí se encuentran poemas en el siglo XIX, bastante, y se encuentran las cartas que mencionaste de Dolores y otras cartas también que con Alejandra en este momento estamos trabajando. Entonces, interesante ahí el contrapunto. Aún nosotros íbamos a ir el año pasado a ver a las capuchinas y no nos resultó por temas de la pandemia, y ahora vamos a ir con Alejandra, y sí, ahí no te podemos contar, Alicia. Pero lo que me interesó cuando tú comenzaste la conferencia, además nos da muchas claves para seguir trabajando los temas, por eso te agradezco tanto tu conferencia. Mencionaste tu trabajo en archivos europeos, en España. Y de eso te quería preguntar, porque en el fondo tú hablaste de las cartas que ellas enviaban al rey y otras cartas, y te quería preguntar si pudiste ensamblarlas con cartas del archivo local, porque a mí eso me ocurrió en el siglo XIX, cuando trabajé órdenes activas, me resultaba hacer la ida y vuelta, pero yo no sé si en esta etapa, y esa es mi curiosidad y mi inquietud, eso, además de saludarte y darte las gracias. Gracias, Alexandrín. Yo trabajé con documentos del Archivo de Indias, pero yo los pedía y me mandaban fotocopias impresas, limpias de manchas. Era un placer. Hacía el pedido y después empezaron a mandarme grabaciones. Horrible, porque yo las tenía que imprimir acá, era muy complicado, había un aparato nada más que en la academia. Pero no estuve en el Archivo de Indias trabajando. Yo pedía puntualmente, sobre la base de documentos que yo conseguía en el Archivo General de la Nación, pedía lo que me faltaba o lo que creía que podía estar. Me sirvió muchísimo la historia de Cayetano Bruno. La mayoría de los que hacemos historia de la Iglesia lo usamos y muy poca gente lo nombra. Realmente la historia en 12 tomos que escribió Cayetano Bruno es una joya que tenemos los argentinos, porque recorrió durante 12 años los archivos y todo lo que cita, todo está perfecto citado, nunca encontré un error. Entonces yo sacaba una cita de ahí y lo pedía al Archivo General de Indias y me lo mandaban. Entonces, nunca hice ese cruce que vos sugerís. No se me ocurrió tampoco. Intenté hacerlo porque las dominicas tienen una serie de cartas que le mandan las dominicas del monasterio de Córdoba. Son cartas de una sencillez, de la vida cotidiana, de lo que sienten cuando reciben los regalos que le mandan desde Buenos Aires. Entonces sí, eso sí, intenté conseguir las cartas que las dominicas mandaban a las del monasterio de Córdoba. Pero tanto Sor María de la Cruz como Monseñor Arancibia, que es actualmente el capellán de las dominicas de Córdoba, no pudieron encontrar nada. No pudieron, se ve que no guardaron las cartas de las dominicas de Buenos Aires. Eso hubiera sido interesante para ver ese cruce, ¿no? Para ver el diálogo. Porque son cartas muy lindas que reflejan la sencillez, lo cotidiano, cómo festejan la llegada de los chocolates, de las tortas, de unas cucharitas. O sea, yo lo que veo en otros congresos que se está haciendo ahora, la red, ¿no? La red de escritura. Entonces yo creo que lo puedo reconstruir en el caso de las capuchinas, porque evidentemente hay una tradición muy fuerte ahí de escritura. En el caso de las dominicas, la red la tendría que establecer con las monjas dominicas de Córdoba, pero hasta ahora no tuve éxito. Muchas gracias, Alicia, muy clara tu respuesta. Nada, Alexandrín. Y cuando quieran nos contactamos para... Sí, me encanta la idea. Comparar y comentar. Sí, buenísimo. Gracias, Alicia. A vos. Gabriela.
Bueno, buenas tardes, Alicia. Yo no sé si es una pregunta muy tonta y pido disculpas por eso. Yo te escuchaba y pude diferenciar dos tipos de escritura. La de prosa, el texto de la vida cotidiana que cuenta el chocolate, la fiesta, la danza, esa intimidad, ¿no? del convento y del claustro. Bien. Pero me quedé con la poesía. La poesía tiene una cadencia y un ritmo distinto. La escritura es más breve incluso. Vos la graficaste, ¿sí? Mientras que la prosa es extensa en el papel, la poesía es más breve. Esto tiene que ver desde cuestiones de uso de papel, tiene que ver con cuestiones de que la poesía se recita y evoca, conecta, linkea con la oración, porque me parece la poesía implica una síntesis conceptual mucho más grande que lo que es la prosa. Y entonces la pregunta sería, ¿la poesía está más dada en las capuchinas o clarisas que en las dominicas o al revés? ¿En cuál predomina más? En los dos monasterios tenemos poesía, y en los dos se escribe prácticamente para el mismo momento, para el momento de la recreación de las festividades. Vale. Entonces, es una poesía, en los dos casos, dedicada fundamentalmente a las novicias, a las que hay que formar y confirmar en su fe. Entonces, era un medio de enseñanza, la poesía, de enseñanza y además, como bien expresaste vos, para ser recitada, a través de la oralidad funciona la poesía. En un momento de distensión, en un momento donde los afectos afloran, donde las emociones se dejan ver, después de comer, después de tomar, ¿no? Como ocurre con nosotros actualmente, ¿no? Después de una comida, uno habla de otra forma, uno se expresa, o sea, aparece el afecto sobre la mesa. En el caso de las monjas pasa lo mismo. Sí, en los dos casos son escritos generalmente para recitarlos en el momento de la recreación, que se hacía después del mediodía. Vale. Es decir, que la poesía tiene una función didáctica en el caso de las novicias. En la mayoría de los casos, sí, claro. Claro. En las novicias para enseñar, y en las otras para recordar y para mover los afectos y los sentimientos, ¿no? Vale. Porque tal como vos dijiste, la poesía es ritmo, la poesía condensa, claro. Invita al canto. Cuando yo llevé un trabajo sobre las dominicas a un congreso que fuimos con Cintia y con Asunción a Lisboa, que estaban las principales escritoras sobre escritura de monjas, y una de las preguntas que me hicieron era si se cantaban esos poemas. Y yo no me había dado cuenta, pero después releyendo los poemas, hablan de cantar. O sea, no queda registro de que hayan cantado, pero se habla de cantar. Y el poema que le escribe el franciscano a esta monja, a esta supernumeraria que entra con motivo de las invasiones inglesas, le dice abajo, escribe abajo a continuación del poema, dice, y cántelo bien. O sea que hay una tradición de canto también, que yo no había detectado. Y bueno, y el canto es lo que hace la memoria. Claro.
Y el Gracias. ritmo, yo por ejemplo, Y el cuando recién empecé, no tengo nada de memoria, soy un desastre, pero había estrofas que me quedaban zumbando todo el día. Yo iba caminando por la calle y me aparecía, ya llegamos al puerto, por fin una navecilla, no volverás la quilla hacia el mar otra vez. Me brotaba solo eso, porque era puro ritmo, ¿no? Y lleno Claro. de un sentido muy fuerte, ¿no? La entrada al monasterio. Perfecto. Gracias, Alicia. De nada. Asunción, está silenciada. Tienes que activar el micrófono. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ya Sí. se me oye. Qué Sí, bien. sí. No, todo es poesía o historia. No hay nada así específicamente como una obra pequeña de teatro para la celebración de navideña, porque eso sí lo he encontrado yo en México, Sí, en las cuales se hacían pequeñas representaciones de los belenes, etcétera, y entonces sí hay. exacto. Sí, Sí, hay un coloquio, hay un coloquio. un coloquio de 9 folios que está copiado en el resumen histórico, lo rescata. La autora del resumen histórico lo rescata. Y tenemos ese coloquio, sí. Pero es lo único, ¿eh? Yo sabía que vos estabas trabajando obras de teatro, pero no, y entonces dije, bueno, a ver si tengo algo en Buenos Aires. Pero no hay obra de teatro, no. Una lástima porque realmente te habla de otra forma de expresión, Claro, ¿no? En la cual la claro, comunidad toda participa. claro, Porque estás claro. hablando de que se recita un poema, entonces es un protagonista y el Claro, auditorio, pero lo que es un coloquio en la cual hay 2 o 3 personas, etcétera, sí está la comunidad, la idea esa de que ha desarrollado en un libro ahora Ángela Tiesa, la idea de sororidad. sí, O sea, la comunidad expresándose como hermanas, ¿no? Esa hermandad que se siente cuando se participa en una obra común. O sea, que todos están ahí, cada una tiene un papel protagonista y es más que la expresión de una persona, o sea, ¿te das cuenta? Ahora bien, que tú hayas encontrado todos esos poemas es una cosa realmente muy afortunada, porque en México, yo creo que alguien dijo que estaba trabajando en México con la exclaustración y entonces se han perdido muchas de esos testimonios, ¿no? Pero de lo que ha quedado, te digo que, yo no trabajo el siglo XIX, no creo que pudo haber mucha escritura en el siglo XIX porque fue un siglo muy lleno de violencia política en México, pero solamente hay una obra de teatro escrita por una mujer, una sola que se ha encontrado hasta ahora, y realmente lo que pasaba era que ellas celebraban esos coloquios, la fiesta, etcétera, pero la obra estaba escrita por un hombre. claro. Entonces ellas la representaban. Solamente una obra de teatro escrita por precisamente una maestra de novicia, en honor de la profesión de su novicia, que era también una hermana lega. O sea que todo es realmente sorprendente, ¿no? Pero la autoría femenina, en cuanto a poemas, ¿sabes dónde los he encontrado? Es dentro de sus memorias, dentro de sus afectos espirituales, etcétera. No lo ponen ahí como parte de su intimidad espiritual. No fueron poemas escritos para decirse, sino para expresarse ellas espiritualmente. Y la poesía que hemos encontrado Rosalba y yo para representarse no es una poesía íntima como la que tú has encontrado. Son poemas dedicados a ciertas circunstancias y hay algunos hasta satíricos, muy, muy interesantes, ¿no? O sea,
para la Navidad, pero haciendo burla de todas. Hoy traigo un gran Platón para la hermana fulana, que es la que cocina, o para la hermana contadora traigo, todo esto era desde luego en poesía, ¿no? Para la hermana contadora le traigo una mano y riesmas de papeles, etcétera. O sea, todo era así como tangencial, pero comiquísimo. Y eso, la autoría de ese poema no es femenina, es masculina. O sea, que hubo ciertos escritores en México que estaban tan dentro del espíritu conventual que podían escribir para estas monjas, para la recreación de ellas, que es para mí realmente algo muy interesante, ¿no? Como intelectualmente un hombre se puede comunicar con una comunidad de mujeres y escribir para la recreación de mujeres de forma tan acertada. Pero bueno, creo que ese libro va a encontrar su nido pronto, y cuando se publiquen enviaré copias, porque es la escritura femenina o la escritura para la mujer desde el punto de vista literario, es lo que realmente resalta en España, pero que no se ha resaltado tanto para Hispanoamérica. Así que eso lo sabes tú, que estás recogiendo esos trazos, ¿no? Así que yo también te quiero agradecer la presentación desde Maryland, la tierra de María. Valoro mucho más entonces todavía lo que yo siempre te he leído con mucho gusto, sabes que yo siempre he sido tu lectora. Sí, ya lo dije. Bueno. No hubo teatro. No, ok. Salvo estos coloquios. Ahora, la participación de todas se da, yo lo vi muchísimo, por ejemplo, cuando festejan al Señor de la Cocina, ¿no es cierto? Donde tienen protagonismo las legas. Es increíble cómo las capuchinas o las clarisas buscan dar protagonismo a las legas. Y hablan mucho de la cocina también en los poemas, como un lugar privilegiado. La cocina nos une a todas. Más o menos siempre vamos a la cocina de un modo u otro. Así que yo creo que es una cosa muy femenina. Sí. Bueno. ¿Puedo decir algo muy cortito? Sí. Sí, no, que es bien interesante escuchar a Asunción, a Alicia y a Alexandrine, porque también hay que ver que los monasterios de los que habla Asunción vienen desde el siglo XVI. Entonces, y los del Río de la Plata nacen 200 años después, y hay otra sensibilidad también religiosa, ¿no? Claro. Y de hecho, el de Chile tiene 100 años más que el de Buenos Aires. Entonces, allí digamos, hay matices en la vida espiritual que evidentemente también tienen que incidir en el qué se escribe y cómo se escribe. He dicho. Sin duda. Bueno, agradecerles la participación, agradecer a Alicia que nos haya compartido, bueno, tantos frutos de su investigación. Siempre estos espacios son para motivarnos, seguir aprendiendo, seguir haciéndonos preguntas sobre lo que nos apasiona, ¿no? Invitarlas al próximo conversatorio que va a ser el mes de septiembre, siempre el primer martes de cada mes, y nos va a acompañar, vamos a seguir con otro monasterio de dominicas, las de Santa Inés de Montepulciano, las dominicas de Bogotá. Nos va a hablar Oscar Londoño, que también es de la Universidad de, no sé, será Nacional de Colombia, tengo por acá su CV. Él nos va a compartir su trabajo de tesis de doctorado sobre la historia de la fundación del convento de las Inesitas
que le llaman las Dominicas de Santa Fe de Bogotá. Así que después tenemos también ya previsto los conversatorios de octubre y de noviembre, y que se nos va el año, pero por lo menos tenemos estos 2 encuentros de agosto y de septiembre dedicados a monasterios del periodo colonial. Así que bueno, los esperamos para el mes de septiembre, el primer martes, y vamos a escuchar a Oscar Londoño. Muchísimas gracias, y bueno, la bendición de esta pandemia tiene muchos aspectos negativos, pero siempre decimos que lo bueno es que nos podemos encontrar, como decía Asunción, sin gasto alguno, y sin viajar, pero estamos fortaleciendo, ¿no?, también nuestros vínculos de intercambios, aunque no hay nada mejor que encontrarnos presencialmente, pero hasta que eso suceda, vienen bien estos encuentros, ¿no? Así que muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias a todas, Muchas gracias, por la Alicia. escucha y Muy por las lindo. preguntas. Interesante. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Ojalá nos podamos encontrar pronto. Sí. Ojalá. Adiós, adiós. Gracias, Cintia. Buenas tardes a Gracias, todos. Cintia, por Gracias, todo. Cintia. Adiós. Chao, hasta luego. Adiós.